Entonces vamos a ver esto de la unidad 6. Metabolismo de compuestos nitrogenados. Acuérdense que aquí hay aminoácidos, empezamos, pero también hay nucleótidos y otros compuestos, pero para el examen solamente hasta aminoácidos. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hablar para empezar, de digestión y absorción de proteínas y aminoácidos. Y en cuanto al metabolismo de aminoácidos, como ustedes saben, el nitrógeno que poseen en su estructura se convierte en urea, que es un producto de desecho, y básicamente se excreta por orina. En un adulto sano el balance nitrogenado es neutro. Eso quiere decir que la misma cantidad de nitrógeno que consumen las proteínas se desecha por orina. Cuando hay un balance positivo, ¿qué pasa? Eso quiere decir que retiene nitrógeno en el cuerpo, entonces los niveles de nitrógeno se aumentan en la sangre, es lo que dices. Y cuando hay un balance negativo, ¿qué pasa? Desechas más nitrógeno del que consumes. Un ejemplo de un balance positivo de nitrógeno. Ese sería negativo. Un balance positivo. Una falla renal podría ser, que no puedes desechar el nitrógeno, entonces se acumula en el cuerpo. Otro ejemplo, que no sea enfermedad. Pero si le das tiempo, lo vas a tirar todo. No. Un ejemplo de un balance positivo de nitrógeno que no es enfermedad. Podría ser sí los fisiculturistas. Otro, toma mucha proteína, licuados de proteína. El embarazo. El embarazo es un ejemplo de un balance positivo nitrogenado. Entonces el feto que está creciendo pues necesita generar todas las proteínas y retiene mucho nitrógeno para este fin. Y un balance nitrogenado negativo, pues ya todos los estados, ya enfermedades, ¿no? Como cáncer, sobre todo, porque ¿qué está pasando en el balance negativo? Balance nitrogenado negativo. Desechas más de lo que consumes, entonces no estás en equilibrio, ¿no? En cuanto al nitrógeno. Entonces desechas más porque hay catabolismo, hay un recambio alto de las células, de la función celular. Y entonces esto implica tienes más células que están desechando más proteínas. Entonces ya es un estado patológico. Bueno, entonces normalmente cada día se recambian de 1 a 10% de la proteína corporal total en los humanos. Y principalmente esa proteína es el músculo, la que se recambia. Esto es diario, no cada 24 horas, 1 o 2%. Entonces los aminoácidos que se liberan de este recambio de 1 o 2%, la mayor parte, 3/4 partes de estos, se reciclan, se reutilizan. Pero como no pueden almacenarse estos aminoácidos, no hay un almacén de aminoácidos como los ácidos grasos, se degradan muy rápidamente los que no se reciclan. Los que se reciclan inmediatamente, y los que no se reciclaron, se degradan. Por ejemplo, la vida media de las proteínas en hígado va de unos 30 minutos a unas 150 horas en promedio. Más o menos esas horas dura una proteína en hígado. Pero las proteínas de housekeeping, ¿recuerdan estas proteínas? Son las que se utilizan para mantener el metabolismo basal. Por ejemplo, la lactina, la miosina, o enzimas de la glucólisis. Enzimas que requieren su expresión mínima para mantener la célula viva en un momento dado.
O sea, se le llama enzimas de housekeeping, son enzimas como de mantenimiento mínimo que la célula requiere, ¿no? Entonces, por lo tanto, esas enzimas de housekeeping las tienes que tener siempre expresadas, porque son las que están manteniendo viva la célula. Por lo tanto, para evitar mucho gasto, inversión de energía, la vida media de estas proteínas es larga. O sea, no te conviene tener una proteína de housekeeping una vida muy corta, porque vas a tener que estar haciendo y haciendo y haciendo, y vas a gastar mucha energía en el proceso. Y por eso una proteína de housekeeping que tenga una vida media larga, ¿no? De más de 100 horas. ¿Sí me explicó? Bueno, aquí vamos a una imagen de Leninger acerca de la digestión y absorción de proteínas. Entonces, entra al bolo alimenticio, llega aquí a cámara gástrica, aquí la disminución en el pH está dada básicamente por las células parietales, que son las que secretan el ácido clorhídrico, y las células principales son las que secretan el moco, el pepsinógeno también, y el pepsinógeno se transforma en pepsina, que ya empieza, es una proteasa, empieza a romper aquí las proteínas del estómago. Sigue el bolo alimenticio, llega a duodeno, aquí ya el pH se incrementa, en parte por la secreción pancreática, y aquí el páncreas en su porción exócrina, esta es la que sale hacia el tubo digestivo, genera simógenos, que son estos puntitos verdes. ¿Recuerdan los simógenos? Ajá, tienen que cortarse, proteinizarse para volverse activas. ¿Y por qué los produce como simógenos? Para que no se autodigieran. Entonces ya salen estos simógenos, son inactivos, vienen aquí por los conductos pancreáticos, salen hacia el intestino y aquí los simógenos se activan para generar ya las proteasas activas. ¿Recuerdan quién los activa? No. ¿Proteína? La que enciende, ajá, las que los activan. No. No, por ahí vas, pero no. No. Hay una. No, el factor intrínseco se produce aquí en el estómago. Por las células principales también. Hay una enzima que los enciende, que no sabemos cómo se llama, ¿no? Y entonces, estas proteasas, ya que se generaron de los simógenos, empiezan a cortar, a formar péptidos, a liberar incluso aminoácidos ya libres, o sea, sencillos. Y estos básicamente se absorben a nivel de intestino delgado, en las vellosidades, que son estas mucosas intestinales las que absorben los aminoácidos de los péptidos, como tales. Aquí una otra imagen, aquí ya se ve cómo llega el bolo alimenticio, aquí están las proteínas. Aquí el pepsinógeno genera pepsina, este sí se genera por el ácido clorhídrico del estómago, por la pepsina, ya la pepsina empieza a cortar a las proteínas en forma de péptidos. Estos péptidos van, siguen, entran al duodeno, y aquí el páncreas, la porción exócrina, dijimos, produce estos simógenos, que son los precursores, dijimos, de las hormonas activas como la tripsina, quimotrinógeno, la carboxipeptidasa, y la enzima responsable de la enterocinasa, o enteropeptidasa también se le llama. Ese se produce por el intestino, el duodeno, y esta es una proteasa que básicamente corta el tripsinógeno. Una vez que corta el tripsinógeno forma tripsina, la tripsina corta a la quimotripsina para formar quimotripsina y a la procarboxipeptidasa para formar carboxipeptidasa. Entonces, estas tres empiezan a romper las proteínas para formar péptidos, los péptidos para formar aminoácidos solos, o dipéptidos o tripéptidos, o incluso ya liberan aminoácidos libres, ¿no? Que están aquí. Esta la enterocinasa, ¿recuerdan la historia? No se la saben, ¿no? ¿Verdad? El que la descubrió, que le dieron el premio Nobel en el 30 y tantos, 36, 34, fue Iván Pavlov, el ruso de los perros. Ajá, él aparte de eso, que eso no lo llevó
a ningún premio Nobel. Estudió la fisiología del sistema digestivo, entonces fue el primero en descubrir la enterocinasa. Él también ayudó en el concepto de homógeno, descubrió que esta activaba todas estas y que esto era un mecanismo protector para que las células no se autodigirieran. Y hizo muchos avances en cuanto a absorción de aminoácidos y digestión de aminoácidos, de proteínas en el tubo digestivo, aparte de lo de la salivación, ¿no? Y pues esto le valió el premio Nobel en el 30 y tantos, por esta razón, por la enterocinasa, básicamente por la fisiología intestinal. Pero lo más conocido fue por lo de la salivación de los perros, ¿no? Las pruebas estas que sabían antes de que le dieran de comer, empezaron a salivar, entonces se asoció el ruido de la campana con esto, y ya tocaba la campana y empezaron a salivar. Toda esta cosa. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero hay una imagen que muestra a la proteína aquí como tal, completa. Aquí ya actuaron las proteasas, formaron estos péptidos. Y, por ejemplo, los di y tripéptidos sufren un transporte con hidrogeniones. Entonces hay una bomba transportadora aquí en las velocidades intestinales que meten tanto hidrógeno como dipéptidos al mismo tiempo hacia dentro de la célula. El hidrógeno regresa por transportador hidrógeno-sodio. Y estos péptidos pueden incluso seguirse rompiendo dentro del intestino, de la célula intestinal, del enterocito. Allá en los aminoácidos también libres se pueden transportar con el sodio, hay un cotransporte también. En este caso es un simporte, van en la misma dirección ambos, tanto el sodio como los aminoácidos, hacia dentro del enterocito. Y aquí los di y los tripéptidos se transportan también, es un simportador, junto con el hidrógeno hacia dentro de los enterocitos. Y los péptidos más grandes, pero que siguen siendo péptidos, pueden meterse por transitosis directamente al enterocito, pero ya tienen que tener pocos aminoácidos, ¿no? Proteínas completas no pueden meterse así. Entonces ya todos estos llegan aquí a la parte basal, entran a la circulación y directamente se incorporan al flujo sanguíneo. ¿Sale? Bueno, una vez que entran al cuerpo, hay un intercambio de aminoácidos, un transporte entre los diversos órganos. Y esto es lo que pasa en cuanto a transporte. Es una imagen de Harper, modificada de Harper. Y una vez que se come en el postprandio, así se llama al periodo después de la alimentación, hay intercambio de aminoácidos, por ejemplo, entre músculo, cerebro, riñón, intestino e hígado. Entonces aquí ya llegan en la dieta, los aminoácidos se absorben por el tracto gastrointestinal, llegan por el sistema porta al hígado, y del hígado salen, la alanina se va principalmente a músculo. El músculo puede secretar valina, esto pasa después de la comida, normalmente, condiciones normales. El músculo secreta valina, que puede ser cerebro, tiene ahí varias funciones. También secreta glutamina, que puede irse a riñón, puede regresarse a enterocitos. Y el riñón también reabsorbe alanina, hay un mecanismo muy activo de transporte de alanina. Esto puede irse a hígado. Esto pasa, repito, después de comida. Normalmente hay un transporte, se intercambian aquí estos aminoácidos entre los órganos. Y esto pasa en un ayuno después de 12 horas. Entonces, el enterocito transporta alanina hacia el hígado para formación de urea, de glucosa, y empieza a haber aquí catabolismo de aminoácidos. El riñón, por ejemplo, toma glutamina básicamente y genera ya amonio, NH4, que se va a excretar en la orina. Reabsorbe alanina, serina, que los manda a hígado para formación de urea o también de glucosa, la gluconeogénesis en ese tejido. El músculo ahora secreta alanina al hígado para formar glucosa. Sigue produciendo, mandando valina al cerebro para su utilización. Entonces, todo esto depende de la condición en la que se encuentre, ¿no? Si hay una condición de alimentación, ya pasamos de las... ¿Por qué no me avisaron? Ya llevamos 10 minutos casi.
Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Solamente ya para finalizar, ese intercambio de aminoácidos depende del estado metabólico, ¿no? Estamos en catabolismo, estamos en anabolismo distinto. Sí, ya en clase ahorita, ¿no? Ya. Pero pues ya, nos vamos hasta aquí. No podemos seguirla.